quiera poner tropiezo ahora mismo, en el nombre de Jesús, echado fuera, en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, declaramos que el poder del Altísimo es con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendiga mi Dios esta congregación, al pastor y a cada uno de nosotros, aún los que nos miran por las redes sociales o nos van a mirar después. No creas que es coincidencia, porque para Dios no hay coincidencia, sino que es el Señor que te ha puesto a mirar este servicio. Le damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Vamos hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. A entrar al consejo de la palabra. Y yo le puse por tema a este mensaje, déjate guiar por Dios. ¿Por quién nos tenemos que dejar guiar? Por Dios. Si nosotros nos dejamos guiar por Dios, todo nos va a salir bien. Vamos a ir al Salmo 125, versículos del 1 al 2. Salmo 125, versículos del 1 al 2. Y el tema se llama déjate guiar por Dios. Y dice ahí la bendita palabra del Señor: los que confían en ¿quién? Jehová. En Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. ¿Quién está alrededor de cada uno de nosotros? Jehová. Así que en esta mañana nos vamos a dejar guiar por Jehová de los ejércitos. ¿Para qué? Para que todo nos vaya bien. Número 1, si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, nosotros vamos a poder mantener el enfoque, tener esperanza. No importa los procesos que estemos pasando, porque sabemos que cuando una bendición grande viene, el enemigo siempre va a querer estorbar. Amén. Siempre va a querer venir a poner zancadilla, a ponernos pensamientos contrarios, va a usar cosas para querer desanimarnos. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, primeramente nuestra confianza la tenemos que poner en Él, y tenemos que mantener el enfoque, tener esperanza de que esto que estamos pasando ahorita es solo un proceso, pero al final del proceso todo saldrá bien. Diga, todo me saldrá bien. No importa la situación que estemos pasando, no importa lo que ahorita veamos con nuestros ojos, no importa las noticias malas que nos dieron. Ese es el enemigo queriendo robarnos la fe y la confianza en el Señor. Quiere que nosotros nos dejemos guiar por lo que vemos, pero nuestra mirada está puesta en el Señor. Entonces, si nosotros no perdemos el enfoque, si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, aunque las cosas se vean difíciles, no vamos a dejar que eso apague el brillo de nuestra fe. Nuestra fe tiene que seguir puesta en el Señor, que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Y muchas veces cuando el Señor va a contestar algo, cuando el Señor está a punto de hacer un milagro en nuestras vidas, el enemigo de nuestras almas lo sospecha y quiere estorbar, quiere ponernos duda, quiere hacer algo. Pero yo siempre les digo, está solamente dando patadas de ahogado, porque amén, ya no puede más con nosotros. Sí, amén, pero amén. quiere usar sus últimas artimañas para desanimarnos y para ver si nosotros dejamos de poner nuestra mirada en Jehová, en el Dios Todopoderoso. Pero nosotros nos estamos dejando guiar por el Señor, y nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en Él. No importa las circunstancias, no importa lo que veamos ahorita, pensemos en lo que viene, en lo que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Número 2, ten esperanza y determinación. Tú y yo tenemos que estar determinados, que no importa lo que nuestros ojos naturales vean,
lo que se oiga a nuestro alrededor, las malas noticias que se vean. Nuestra confianza y nuestra esperanza tiene que estar con una determinación firme, creyendo que Dios aún tiene muchos planes para ti y para mí y para toda nuestra familia. ¿Por qué? Porque la bendición no solo nos alcanza a nosotros, sino a toda nuestra familia. Si nosotros nos desanimamos, si nosotros perdemos la confianza, la fe, la esperanza, vamos a desanimar a los que están a nuestro alrededor. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, nosotros estamos con una determinación. No importa que te digan, mira lo que pasó. Sí, pero lo que viene es algo mayor. Lo que Dios nos tiene es algo mayor. No tenemos que quitar nuestra mirada del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el Señor aún tiene muchos planes para nosotros. Mientras estamos con vida, hay esperanza. Mientras estamos aquí todavía en este mundo, hay esperanza. Ya cuando seamos quitados, entonces se acabó todo. Pero mientras estemos aquí es porque Dios todavía no termina su proceso con cada uno de nosotros. Entonces, número 1, nuestra confianza mantenida en el Señor y no perder el enfoque. Número 2, tener esperanza y determinación. Que no importa lo que mires, no importa lo que pase, no importa lo que te digan, no importa lo que tú veas como que ya está bien difícil, que no se puede, el Señor todo lo puede. Vamos a ir al Salmo 128 en el versículo 1 y estamos viendo cómo tenemos que dejarnos guiar por el Señor, no por nuestras emociones, no por nuestra cuenta en el banco, no por lo que nos digan los amigos, por las malas noticias que nos den en el trabajo, en la calle. No, nosotros nos tenemos que dejar guiar por el Señor. Y dice ahí la palabra, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, no en veredas torcidas, no en atajos que tú quieras tomar para que se apresure tu bendición. Eso más bien va a hacer que se atrase. ¿Por qué? Porque no estamos en el camino correcto. Pero cuando nosotros nos ponemos en el camino correcto y dejamos que Dios nos guíe, Dios no va a dejar que perdamos la dirección. Él nos va a guiar por el camino correcto. Yo busqué un poquito qué es lo que quiere decir bienaventurado y encontré que quiere decir bien encaminado, bien dirigido y bien orientado. Así que nosotros somos bien encaminados por el Señor, bien dirigidos por el Señor y bien orientados por el Señor. Gloria a Dios. No por nuestra inteligencia, Amén. No por nuestro razonamiento, sino por el Señor. Nosotros encontramos varias veces esta palabra bienaventurado. Nuevamente está allí en Salmos 112, versículos del 1 al 3. Salmos 112, versículos del 1 al 3. Dice, bienaventurado el hombre y la mujer que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Que dice que es bienaventurado, es bien encaminado, bien dirigido y bien orientado. ¿Quién? El que teme a Jehová y sus mandamientos, lo que está aquí en la palabra, lo que el Señor nos pone como dirección en su palabra. Sigue diciendo el versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra. Gloria a Dios. Que les decía antes, que la bendición no solamente nos alcanza a nosotros, sino a nuestra descendencia. Dice que hasta la tercera y cuarta generación, pero primeramente a nuestros hijos, a nuestros nietos. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. La generación de los rectos, los que hacen la voluntad de Dios, los que se dejan guiar por el Señor, los que tienen puesta su fe y su confianza en el Señor, no mirando lo que se mira, lo que acontece, sino esperando, poniendo
la esperanza en el Señor, que al final del proceso todo va a salir bien. Dice, bienes y riquezas hay en su casa. Gloria a Dios, Miren amén. qué bendición, bienes y riquezas. Y cuando habla de bienes y riquezas, no es solamente una casa hermosa, es una cuenta grande en el banco, sino que hay paz, que hay armonía, que hay gozo, que nosotros podemos ponernos alegres viendo la sonrisa de nuestros niños, de nuestros nietos. Ahí nosotros estamos felices cuando no los vemos enfermos, cuando los vemos alegres, cuando llegan de la escuela y nos empiezan a decir, mira lo que ya aprendí. Me recuerdo cuando mis nietos estaban pequeños, Anaya es 2 años menor que Ángel, y Ángel bien emocionado nos platicaba que ya había aprendido a contar en español y en inglés, que ya sabía los colores en inglés y en español, y los pequeñitos absorben todo lo que escuchan. Y al otro día nos volvía a platicar algo y la niña se acordaba de lo que el niño había dicho el día anterior y decía, a mí me enseñaron los colores, a mí me enseñaron los números. Y le decía, Ángel, no es verdad, si tú todavía no vas a la escuela. Ah, sí, yo sí voy a la escuela, yo aprendí, mira. Y empezaba a contar y le dice, no, tú me estás copiando a mí. No, yo copio a mí. Y empezaban ahí ¿por qué? Porque dice aquí que las bendiciones no solamente nos alcanzan a nosotros, y nosotros nos emocionamos, nos ponemos contentos de ver la sabiduría, la inteligencia que Dios ha puesto en nuestros hijos, en nuestros nietos, y nosotros nos regocijamos y estamos felices. Y eso al enemigo no le gusta. El enemigo nos quiere ver preocupados, quiere ver que nosotros estemos marcando a nuestros hijos, diciéndole, mira, no aprendes nada, mira, no sabes nada. Pero cuando nosotros nos ponemos felices de ver que aún los más pequeños van aprendiendo del más grande, decimos, qué sabiduría Dios ha depositado en mi descendencia. ¿Y por qué? Por tu obediencia. ¿Por qué? Porque tú te estás dejando guiar por el Señor. Tú les estás enseñando la palabra. Mi hija, mi nieta, Anaya, recuerdo que pequeñita se aprendió San Juan 3:16, y pasaban a veces los niños más grandes a decir sus textos, y luego ella me dice, yo también me quiero aprender un texto bíblico, y todavía ni pronunciaba muy bien, y pasó y recitó el San Juan 3:16, y yo recuerdo que el pastor hasta dijo, miren, dice, la lección que Dios nos ha dado hoy. Una niña de 2, de 3 años, dijo, nos vino a enseñar un texto de memoria. ¿Cuántos de nosotros, dice, no nos sabemos ni siquiera un texto de memoria? Pero eso es lo que Dios hace cuando nosotros somos, dice, que rectos delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros nos tomamos un tiempo para orar, para enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, nosotros estamos dejando también que el Señor los guíe a ellos, primero a nosotros, y después nos pone la sabiduría y nos pone el tiempo para que nosotros los enseñemos a dejarse guiar por el Señor. Muchas veces ellos van a estar solos, como yo les decía a mis hijas, ustedes van a estar allá en la escuela, van a estar en lugares donde no va a estar papá, no va a estar mamá, pero siempre Dios va a estar con ustedes. Gloria a Dios. Cuando ustedes tengan un problema, crean que no están solos, que Dios está con ustedes. Sí, amén, amén. Entonces, Dios quiere que nosotros nos dejemos guiar por el Señor, y que también enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestra descendencia, que dice que será poderosa en esta tierra. ¿Por qué? Por causa de nosotros, por causa de lo que nosotros les estamos impartiendo. El Salmo 35:26 habla de lo contrario, de no dejarse guiar por el Señor, de no escuchar la voz del Señor. Cuando nosotros vemos personas que nos critican, que hablan mal de nosotros, miren aquí lo que dice el Salmo 35:26, dice,
serán avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Nunca nos alegremos cuando a alguien le está yendo mal. Amén. Al contrario, oremos por esa persona y digámosle: mira, no es que tú estés mal, no es que estés recibiendo castigo, sino que te viene una grande bendición, y porque te viene una grande bendición, el enemigo te quiere estorbar y te quiere poner confusión. Dice: vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Amén, amén. Porque nosotros que le servimos al Señor somos muy criticados, somos muy señalados y están al pendiente de cualquier cosita que nos pasa. Y luego nos dicen: pero si tú vas a la iglesia, si tú le sirves al Señor, si tú haces tanto, ¿por qué te está pasando esto? Y empiezan ahí a señalarnos, a criticarnos, pero nosotros solamente oremos por ellos, pongámoslos en las manos del Señor. No nos desgastemos, no gastemos nuestra saliva queriéndoles decir que estamos poniendo nuestra mirada en el Señor, pues nos estamos dejando guiar por Él, y por eso el enemigo está enojado, porque no te van a entender, solo te van a criticar, pero el Señor se va a encargar de ellos así como de nosotros. Y aquellos que nos critiquen, aquellos que nos quieran ver mal, al final van a ver la respuesta del Señor en nosotros, y por esa causa van a regresar hasta pedirte disculpas y a decir: mira, yo te hablé mal, yo te critiqué, y ahora realmente veo que Dios está contigo, que no importa la situación que tú estés pasando, tú nunca pierdes la esperanza, nunca pierdes la fe, y eso va a ayudar para que esa persona también tenga fe, tenga esperanza y ponga su mirada en el Señor. Porque muchas veces nosotros no entendemos cómo Dios va a trabajar, y a veces esas personas que vienen, te critican, murmuran, es porque dentro de su ser hay como un bebé queriendo salir, queriendo recibir lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos envidian, nos critican, nos quieren robar nuestra paz, nos quieren de alguna manera entristecer. Pero cuando nosotros estamos afianzados de la mano poderosa del Señor, nada ni nadie nos va a mover. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos dejando guiar por el Señor. Y a veces va a haber circunstancias que quizá no van a ser muy buenas, pero entendamos que para que Dios haga un orden, primero tiene que hacer un desorden. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a limpiar nuestro closet, porque ya no sabemos ni lo que hay ahí, empezamos y sacamos todo, hacemos un desorden primero para después ordenar. Y muchas veces como que así se ve la vida de nosotros, o la ven los demás, porque nosotros sabemos que estamos ordenando, y para ordenar tenemos primero que hacer un desorden. Pero las personas que nos están mirando, que nada más están al pendiente de nosotros, no lo entienden, y entonces nos señalan. Pero ¿qué dice ahí la palabra? Que ellos van a ser avergonzados y confundidos. ¿Por qué? Porque después van a ver la bendición, van a ver cómo realmente nosotros no creemos o no seguimos al Señor de balde, porque sabemos que si nos dejamos direccionar por Él, vamos a llegar a nuestro destino. Por eso la palabra bienaventurado dice que quiere decir bien encaminado, o sea, te va a encaminar por el camino correcto, te va a quitar de caminos donde hay tropiezo, donde hay dificultades, y te va a encaminar por el camino de bendición. Te va a saber dirigir por dónde tú debes caminar y por dónde no debes caminar, a dónde tienes que entrar y a dónde no tienes que entrar. Te va a orientar correctamente para que tú no te confundas. Nosotros nos confundimos. Nosotros cuando queremos hacer algo, más cuando es algo de invertir tiempo, de invertir dinero, a veces pensamos, irá a ser de bendición, irá a ser bueno. Pero si nosotros primero ponemos a Dios en primer lugar, Él nos va a direccionar, Él nos va a guiar, Él no va a dejar que nosotros nos perdamos, que nos vayamos por
veredas torcidas, por callejones que no tienen salida. Él nos va a dar la dirección correcta. Tal vez se tarde un poquito más, pero sepamos esperar en el Señor y pongamos al Señor en primer lugar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser encaminados y guiados por Dios. Amén, amén. Entonces, primeramente vimos que tenemos que tener confianza y mantener el enfoque en lo que estamos queriendo hacer, lograr o lo que estamos pidiendo. Después tener esperanza y determinación, porque hay gente que se le acaba la esperanza y ya cuando se acaba la esperanza ya todo se termina, pero mientras hay vida hay esperanza, es lo que yo le digo a las personas. Si estás vivo, si estás viva, es porque Dios no ha terminado ese proceso contigo, no ha terminado ese proceso con tu familia, así que tú sigues esperando, pero no pierdas tu enfoque, no pierdas tu dirección, síguete dejando guiar por el Señor. Ahí mismo en el Salmo 128 que leímos primero, o no sé si ya lo leímos, pero bueno, del 2 al 6 vamos a leer ahí en el Salmo 128. Y aquí vemos cómo la palabra nos dice que nosotros tenemos que trabajar para el Señor. En esto también mucha gente nos critica, mucha gente no entiende más que nada el porqué de las cosas. Me estaba diciendo una hermana en Cristo que en su congregación pidieron una ofrenda para comprar una van para poder traer a la iglesia a los que no tienen transporte, y dice que estaban pidiendo ofrendas y que alguien por ahí dijo que iba a dar $50 y que ella volteó a ver a su esposo y le dijo, ¿nosotros cuánto damos? Y que el esposo le dijo, vamos a dar también 50. Y le dijo, 50 nada más. Mira, dijo, tú te acabas de comprar ese teléfono que te costó $500 y para algo que va a ser para ayuda del Señor, para ayuda de la iglesia, ¿solamente quieres dar 50? No, yo quiero dar 50 por 10, dice que le dijo así. Y entonces como que a él no le gustó, dice, pero nosotros tenemos así como un lema o un acuerdo que lo que gasta uno puede gastar el otro. Y entonces dijo, tú ya te gastaste tus $500 en comprarte ese teléfono, no lo des tú, yo voy a dar mis 500 para que yo tenía que gastarme para ayudar con lo de la ven de la iglesia. Y que bueno, ya él dijo, bueno, si yo no voy a desembolsar, está bien, dalo tú. Entonces ella dio los $500 y dice que salió y fue por ahí a galería y le chocaron su carro, que una persona que iba ahí en el teléfono le chocó y que luego le suplicó que no llamara a la policía, que se arreglaran entre ellas. Y bueno, y entonces le dijo, ¿tienes aseguranza? Sí tengo, pero dice que ella llegando le habló a la aseguranza y que después le llama la mujer y le dice, pero ¿por qué llamaste a la aseguranza si te dije que yo te iba a pagar el mecánico? Dijo, es que no es un mecánico lo que se necesita, todo pues como le pegó, el carro pues necesitaba, no sé, arreglo de otro tipo de hojalatería o yo no sé de qué. Y bueno, me dice, es sorprendente, dice, porque un familiar dice que le dijo, no, mira, nada más necesita jalarse el carro y se acomoda y que no sé qué, y que no necesitas invertir mucho. Y la aseguranza dice que ya le mandó $5,000. Dijo, ahí no me pude dar cuenta, dice que yo le dije 5 por 10. Por 10 por 50. Dijo, y ahora el Señor me mandó a mí 10, ¿cómo fue? 50 por 50 por 10 o algo así, porque ella dio $500 y ahora el Señor le regresó 5,000 y el familiar le va a arreglar el carro, lo que se le desvió ahí al carro se lo va a arreglar. Entonces así es como Dios trabaja, pero muchas veces nosotros no, o más bien nosotros sí entendemos cómo Dios trabaja, pero los que no conocen del Señor dicen, ay, como $500, no,
hubieras dado 50, que por ahí den 50 más, y empiezan ahí a criticar. Pero nosotros que sabemos que cuando sembramos en una tierra fértil, nosotros vamos a cosechar, ¿qué dice la palabra? Al 100 por 1 hay que cosechar, porque dice al 30, al 60 y al 100 por 1. Amén, amén. Al 100 por 1 cosechó ella. Entonces, así es como el Señor recompensa. Ya hizo las cuentas ahí la hermana, estoy bien o no, bueno, pero así el Señor le dio a esta hermana su recompensa casi inmediata. Entonces aquí vemos en el Salmo 128:2 que dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando comieres el trabajo de tus manos, cuando tú trabajes sin hacer por ahí trampas, sin hacer cosas que no le agradan a Dios, dice que seremos bienaventurados, bien dirigidos, bien bendecidos, bien encaminados. Y que dice que todo nos irá bien y te irá bien. El siguiente versículo dice: tu mujer o tu esposo, dice, será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ahí nos detenemos tantito. ¿Qué es la vid? ¿Qué es la vid? Es el árbol que da las uvas, ¿verdad? Y cuando un árbol no es árbol, es así como una guía, como una zarza, algo así, que crece y se va yendo así para donde encuentre espacio. Y empieza a dar unos racimos de uvas, pero bastantes uvas. Y nosotros sabemos que de la uva, ¿qué es lo que se procesa? El vino, el jugo de uva. Y el vino, en la palabra, significa gozo, significa amén, alegría, amén, significa estar contentos. Entonces dice, tu mujer o tu esposo, le pongo yo, porque pues aquí le habla a los esposos, pero también a nosotras. Dice, será como vid que lleva fruto a los lados de tu mesa. O sea que nunca faltará el sustento en la casa. Nunca va a faltar la comida. Nunca va a faltar en la despensa. Siempre va a estar llena. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dejándonos direccionar por el Señor. Y dice, tus hijos como plantas de olivo. ¿Qué es lo que da el olivo? La aceituna. Y de la aceituna, ¿qué se saca? El aceite. El aceite representa el poder de Dios, la unción de Dios. O sea que en nuestras casas, en nuestra mesa, va a haber gozo. No va a escasear la comida, no va a escasear los alimentos. Siempre va a haber provisión. Habla de gozo y de provisión. Así que nosotros somos bienaventurados. Cada uno de nosotros somos bienaventurados, los que le servimos al Señor. Y aquellos que nos estén viendo y que todavía no le sirvan al Señor, miren de las bendiciones que se están perdiendo. No están siendo dirigidos por el Señor, no están siendo direccionados por Él. Por eso les va mal en los negocios, por eso no les resulta que se asociaron con alguien y se llevó todo el dinero y los dejó sin nada. ¿Por qué? Porque se dejaron guiar por el amigo, por el sobrino, por el primo, por el tío. Lastimosamente, a veces hasta en la familia sucede esto. Yo conozco a una familia que este varón sabe mucho de remodelación y dice que llevaba a su sobrino para que él le ayudara con el inglés, porque este varón no habla bien el inglés, y entonces dice que hasta le pagó unas clases para que él pudiera sacar una licencia para que pudiera tener más beneficios en el negocio. Y de repente dice que les llama a sus trabajadores y les dice,
vamos a empezar aquel trabajo. Y digo, no, dijo, si ya estamos trabajando. Dijo, ¿cómo que ya están trabajando? Sí, dijo, tu sobrino ya nos llamó y ya estamos trabajando con él. Le robó el negocio. Después de que el tío le pagó clases, le pagó para que sacaran permisos ellos, qué sé yo, lo que se necesita, porque él no podía hacerlo, el sobrino le robó el negocio. Entonces, ¿por qué? Porque este varón no se supo dejar dirigir por el Señor. Se le hizo fácil que porque era su sobrino le iba a ayudar. Y muchas veces nosotros, cuando ponemos nuestra confianza en personas, aunque sean tus familiares, te van a traicionar. Me dice la otra hermana que fue y habló con su hermana y que le dijo, ¿cómo permitiste tú? Porque ahora ya anda el papá, anda el otro hermano corriendo esa compañía. Dijo, yo no sé cómo puedes dormir tranquila, que le dijo, cuando tú permitiste que tu hijo le hiciera esto a nuestro hermano y ahora tu otro hijo y hasta tu esposo. Dijo, no sé cómo puedes dormir tranquila, pero no tienen al Señor en su corazón, por eso les va mal. Pero si nosotros nos dejamos dirigir por el Señor, si nosotros nos dejamos direccionar por Él, todo dice que nos va a salir bien. Entonces aquí habla como dice que tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El olivo estaba viendo que es un árbol que puede durar muchos años. Dice que dura un árbol de olivo. Estaba viendo que puede durar hasta 2500 años y que los egipcios lo usaban para baños, para su comida. Los romanos lo usaban para su símbolo de victoria, para coronas. Entonces vemos que tanto el olivo como la vid son plantas de mucha bendición espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque de las uvas se hace el jugo de uva, se hace el vino que representa el gozo, la alegría, y del olivo el aceite que representa la unción y el poder de Dios. Entonces esas bendiciones llegan a nuestra vida, a nuestra casa, cuando nosotros nos dejamos direccionar por el Señor, cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios. Entonces vemos como hay bendición cuando nosotros nos dejamos direccionar por el Señor y no nos dejamos guiar por nuestra capacidad o por nuestro pensamiento o por lo que yo sé, sino que nos dejamos guiar por el Señor. Vamos a ir al libro de San Juan, en el capítulo 15, versículos del 1 al 8. Y aquí vamos a ver cómo Jesús es la vid verdadera. Aquí dice que vimos que seremos como la vid, los hijos serán como la higuera. ¿Juan qué? Juan 15, versículos del 1 al 8. Pero aquí vamos a ver que nosotros tenemos que ponernos pegaditos al Señor, no dejar su dirección, no dejar su guía, sino seguir el camino que Él nos muestre. Y dice aquí la palabra, yo soy la vid verdadera, está hablando el Señor Jesús. Dice, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Nosotros somos los pámpanos, el Señor es la vid. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Sabemos que cuando nosotros tenemos una planta, tenemos un árbol, tenemos que irlo podando, tenemos que abonarlo, tenemos que cuidarlo. ¿Para qué? Para que dé más fruto, porque nosotros de ese árbol estamos sacando ganancia. Por ejemplo, los agricultores cuando siembran tomates, digamos,
se da la cosecha de tomates y ya se secó la planta. Para el siguiente año tienes que volver a plantar otra planta de tomates si quieres tener más tomates. Pero si tú siembras un árbol de limón, de naranja, de toronja, va a tardar más en crecer y en dar frutos. Pero cuando empieza a dar frutos, cada año está dando fruto. Cada año, pero nosotros tenemos que cuidarlo, tenemos que abonarlo, tenemos que regarlo, tenemos que podarlo, y entonces estamos ahí cuidando de ese árbol. Entonces aquí vemos como dice la palabra que el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor quiere que nosotros demos frutos. Amén. Y demos frutos dignos de arrepentimiento. Amén, amén. En otra porción. También dice que por los frutos seremos conocidos. Sí, amén. ¿Qué tipos de frutos estamos dando? Ahí vimos en el Salmo cómo dice que la familia es como comparada al aceite, es comparada al vino, que es el gozo, la alegría, el poder, la bendición de Dios. Pero para tener todo eso nosotros tenemos que estar pegaditos al Señor, dejándonos guiar por Él, dejándonos direccionar por Él. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que Gloria a os Dios. he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Por qué nos dice esto la palabra? Porque muchas personas vienen al Señor emocionados, contentos, porque vienen buscando un milagro, porque vienen buscando sanidad, porque vienen buscando que los hijos se conviertan, que dejen los malos caminos, las malas amistades, que dejen tal vez las drogas, lo que estén ellos practicando. Y de repente ven que ya todo eso cambió. Y entonces se alejan del Señor. Ya no se dejan guiar por el Señor, ya no se dejan direccionar por el Señor, ya empiezan a caminar por los caminos que ellos creen que están bien. Entonces esas personas que ya Dios les había hecho un milagro, que ya Dios les estaba bendiciendo, ahora como se separaron de la vid, se separaron del árbol, van a empezar a secarse, van a empezar a irle mal. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, permanecer en mí y yo en vosotros. Si nosotros permanecemos en el Señor, Él nos va a seguir guiando, Él amén, nos va amén. a seguir direccionando, Él nos va a decir por dónde caminar y por dónde no caminar, a qué hora salir y a qué hora no salir. Muchas veces a nosotros tenemos algo que hacer y de repente algo pasa que dice uno, pero es que ya voy bien tarde y yo no sé por qué me pasó esto, pero después te das cuenta por qué, porque allí hubo un accidente, porque ahí estaba un peligro, porque ahí te iba a pasar algo, entonces Dios te detuvo. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos dejamos direccionar por el Señor. Pero si nosotros nos apartamos de Él, la protección y la bendición del Señor se va a apartar de nosotros. No porque Dios sea malo, porque Dios no es malo, pero si nosotros nos apartamos, nosotros nos estamos apartando de esa bendición. Por eso aquí el Señor nos dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanezcamos en el Señor. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entendámoslo. Con el Señor todo lo podemos, con el Señor todo lo logramos. No importa la situación difícil que se vea, sigamos creyendo con esa fe, con esa esperanza de que todo va a cambiar y todo va a salir bien, pero no en nuestro tiempo, no en nuestro raciocinio, no en lo que nosotros pensamos ni como pensamos. Quizás nosotros estamos esperando que la bendición nos llegue por este lado y nos viene de por allá y nosotros ni la esperamos.
de ese lado, pero Dios va a usar a quien tenga que usar. Dios va a mover las cosas que Gloria tenga a Dios. que mover para traer bendición a nuestra vida. Muchas veces nosotros decimos, pero es que yo estaba pidiendo que mi hijo cambiara, que mi hija fuera diferente, y ahora se lo llevaron a la cárcel por decir algo. Era necesario, porque está teniendo un proceso, una transformación, como la transformación de la mariposa. Primero anda ahí el gusano arrastrándose, y es la comparación de cuando un hijo, una persona o la situación está mal. Vemos así como ese gusano que se anda arrastrando ahí en el suelo, pero después se incuba, se envuelve en una... se incuba ahí, se queda allí un tiempo y no se le ve ya más, pero ahí está teniendo su proceso y está teniendo su renovación. Y muchas veces nosotros no entendemos eso. Muchas veces tienen que llegar hasta lo bajo para entender que no hay más solución, solamente clamándole al Señor, solamente diciendo: Señor, yo entiendo que ya no puedo más sin mí, que yo me he equivocado, he tomado caminos que me han llevado a perdición, pero ahora me quiero dejar guiar por ti. Encamíname tú en tu verdad, porque yo ya no puedo. Entonces es cuando se quedan allí encapsulados, tienen su proceso, y después de ese proceso salen de ahí con esas alas volando libres, ya la mariposa. Ya no es un gusano que se arrastraba, ni es un gusano que se encapsuló, ahora es libre, es una mariposa volando. Y entonces nosotros a veces no entendemos ese proceso, y ese proceso a veces se nos hace hasta injusto, y decimos: ¿por qué? Si Dios es bueno, no lo pudo cambiar, tenía que tener su proceso. Si no lleva su proceso, no puede cambiar. Y nosotros, cuando a veces les queremos ayudar, no va a servir. Yo recuerdo que mi mamá le gustaban mucho las gallinas, los pollos, y luego cuando ya estaban ahí picando el huevito, los pollitos, el huevo para salir, yo le decía yo a mi mamá: y si nosotros les abrimos el cascarón para que no les cueste salir y salgan más rápido. Me decía: no podemos hacer eso, dijo, porque ellos van picando, y cuando es su tiempo ellos solitos salen. Si los sacamos antes, se mueren, están débiles, no han tenido todo su proceso. Y muchas veces eso pasa. Nosotros, como amamos mucho a nuestros hijos, los queremos ayudar, los queremos tapar de las malas acciones que andan haciendo, y ellos tienen que tener su proceso. Entonces nosotros tenemos que estar bien pegaditos a la vid. Tenemos que pedirle al Señor que nos guíe, nos direccione, y aunque no nos guste, aunque nos duela, aunque nos parezca en nuestro pensamiento injusto, pero es necesario que pasen por ese proceso para que haya un cambio total. Entonces aquí el Señor nos dice que Él es la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entendamos eso. Dice: y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. O sea que cuando un árbol no da fruto, cuando un árbol solamente está ocupando allí el espacio, Amén, amén. lo limpiamos, lo abonamos y decimos: vamos a darle otro año. Si ya para el otro año no da fruto, entonces mejor lo cortamos, lo quitamos y sembramos otro árbol. ¿Por qué? Porque está solamente allí plantado, estorbando, porque no da fruto, no da nada. Entonces aquí dice el Señor que si nosotros nos separamos de Él, nos vamos a secar, nos vamos a secar, nos vamos a morir lejos de Él espiritualmente. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
Es una garantía que el Señor nos dice, pero también sepamos que en el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo ni como nosotros queremos. Amén, amén. Porque a veces nosotros queremos usar al Señor como un mesero. Me traes la carne a término medio, las papas bien doraditas, el arroz me lo pones de este lado, me pones la ensalada acá de este lado, y pensamos, si me trae todo así como le dije, se va a ganar buena propina, si no, no le doy propina. Y muchas veces nosotros así queremos usar al Señor, queremos decirle, quiero que lo hagas así, así y así, y así no funciona, porque nosotros nos equivocamos. Nosotros no sabemos si realmente como nosotros estamos pidiendo o queriendo las cosas es la correcta. Dejemos que el Señor trabaje, solamente permanezcamos en Él. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Amén, amén. Será Gloria a hecho, Dios. con la confianza de que el Señor va a hacer las cosas bien. El Señor no se equivoca. El Señor siempre está en control de todo. Nosotros somos los que nos equivocamos, y como nos equivocamos, dejémonos guiar y direccionar por el Señor. Seamos bienaventurados, seamos personas bien encaminadas, bien dirigidas y bien orientadas, para que no nos equivoquemos, para que no nos sequemos y nos echen al fuego. Tenemos que ser árboles que den fruto y buen fruto, porque muchas veces se ve bien bonita la fruta, pero si te empiezas a comer esa naranja, está bien ácida y dices, ay no, esta naranja se veía muy bonita, pero no sabe nada sabrosa. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que todo lo que Él haga, lo haga de acuerdo a nuestra necesidad, no como nosotros queramos, no como nosotros pensemos, porque el Señor no se va a equivocar. Y si nosotros le hemos pedido al Señor y le hemos pedido así como a un mesero, entonces pidámosle perdón. El versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un alumno que imita al maestro, que tiene que aprender de su maestro. Entonces nosotros vemos que dice la palabra que el Señor vino, dice que a servir y no a ser servido. Entonces nosotros tenemos que servir, no esperando recompensa del Señor, porque el Señor ya no la tiene, sino porque es un mandato que nosotros tenemos que ser discípulos y tenemos que imitar a nuestro maestro. Y si el Señor vino a servir, nosotros tenemos que servir, ser siervos útiles, ser frutos dulces, frutos de buena calidad, frutos que realmente cuando un árbol da buen fruto, todos quieren ir a cortar ahí ese fruto. O sea, que haya personas que se quieran acercar a nosotros por nuestro testimonio, por lo que ven en nosotros, por la palabra de ánimo, de aliento que nosotros les damos, que no quieran huir de nosotros, porque si vienen y le dicen, es que yo tengo este problema, ay hermana, pues es que quién sabe cómo andes, revísate tu vida. Y se ponen así todos como muy, ¿cómo se puede decir? Pero que seamos personas que les demos esperanza, que les digamos, mira, no importa si tú te equivocaste, porque hay veces que la persona, para que ya tú no le digas que está mal, te dice, es que yo estoy pasando todo esto porque yo me lo busqué, porque yo he sido mala, y nosotros ahí tenemos que cambiarle la cara a la moneda. Mira, tú no eres mala, tú no eres malo. Si tú estás pasando esta situación es porque Dios se va a glorificar en ti, porque Dios tiene algo grande para ti y Dios te está procesando. Gloria. Dios está haciendo esa transformación que le hace a la mariposa. Tú solamente sigue pegadito al Señor, como dice ahí su palabra, que Él es la vid y nosotros los pámpanos.
ten esperanza porque lo que te viene es algo grande, es algo hermoso. Cambiémosle el ambiente, entonces la persona se va a ir con una mente renovada, con algo diferente en su vida. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si alguien se nos acerca para que nosotros le demos una palabra, pensemos qué es lo que a nosotros nos gustaría que nos dijeran, cómo nos gustaría que nos trataran, cómo nos gustaría que nos escucharan. O hay personas que vienen y te quieren platicar algo y tú estás apurada, ni le escuchas, estás mirando para otro lado. No, el Señor quiere que así como dice que la vid y el pámpano están juntos, que así también nosotros demos ese amor a aquellas personas que lo necesiten. Así que en esta mañana el Señor quiere que nosotros no nos separemos de Él, que nos sigamos dejando direccionar por Él, que sigamos pegaditos a Él, porque de esa manera nosotros vamos a tener grandes beneficios, grandes bendiciones. Y como les digo, no importa la situación que ahorita estemos pasando, no importa lo que ahorita estemos viendo, creamos que eso es una bendición para algo más grande que viene. Dios está preparando bendiciones más grandes, pero primero tiene que haber un desorden para que haya orden. Si ahorita tú estás viendo todo como un desorden, es porque Dios está ordenando todo en tu vida. Y solamente síguete dejando guiar por el Señor, porque el Señor está en control de todo. Así que en esta mañana yo le voy a entregar el lugar al pastor. Que el Señor les bendiga, que Dios nos siga ayudando.